Raymond y Eva, os doy la bienvenida. Muchas gracias y que este encuentro se ha hecho posible y eso es una maravilla. Amigo, cambia la cara, ¿sabes? Que la vida es maravillosa. Fiestas en mi casa de lujo, gente, borracheras hasta el domingo. Esto es una narcotización constante. No encontré lo que me habían prometido. Tener menos para dar más espacio a otras áreas de mi vida, ¿no? La vida es solo esto y ya está. No puedo estar con estas preguntas dentro mía, pero sin tomar acción, ¿no? Yo estaba tomando esa planta sagrada, pero desde el control. Estaba con miedo y decidí vivir esa experiencia. Empiezas a entender como esa conexión del universo, ¿no? Como sabes totalmente que hay después otras cosas, ¿no? Memento Mori, ¿has creado un monumento poético de tu vida? Al fin hemos tenido la ocasión de encontrarnos, después de un buen tiempo siguiéndoos por las redes y tratando de hacer que nuestros caminos coincidieran. Lo hemos logrado aquí en Alicante. Un día soleado ahora mismo, comenzó lluvioso y estamos aquí reunidos en nuestro podcast sobre ruedas. Raymond y Eva, os doy la bienvenida. Muchas gracias, la verdad es que con muchas ganas de coincidir. Llevábamos tiempo a ver si se encontraban esos caminos que sentíamos nosotros que teníamos como mucha afinidad en maneras de vivir y de pensar, y otra vida es posible. Aquí estamos. Sí, así que muchas gracias y que este encuentro se ha hecho posible y eso es una maravilla. Otra vida es posible, lo acabas de mencionar, Raymond, es el nombre del proyecto. Es un nombre que me parece precioso, ya es muy inspirador, ¿no? Y a mí gran parte de lo que me gusta de seguiros es que veo que vivís de una forma alternativa en la que, bueno, vivís con poco y agradeciendo lo que tenéis, ¿no? Da la sensación de que vivís una vida bastante minimalista y en contacto con la naturaleza, y hay muchas partes de ella que envidio de una forma sana, ¿no? A veces me veo muy liado así con muchos proyectos y tratando de generar más, pero veo que vosotros habéis sabido decir cuánto es suficiente para tener también el tiempo para disfrutar de esta experiencia vital, ¿no? Sí, creo que uno de los pilares filosóficos nuestros es el saber renunciar, que no nos enseñan. Es como que tenemos que aprender ese aspecto de la vida y nos cuesta, y muchas veces a través de errores, ¿no? Es como cuando vas a comer, que todos necesitamos comer, pero cuando la comida es buena, pues tú aprovechas y te metes una comilona. Pero cuando comes demasiado, luego no duermes bien, te duele el estómago, es como que has perdido tu equilibrio. Es algo que es algo vital en tu vida comer, pero dices, me he pasado. Bueno, pues esto es lo mismo. El trabajo es maravilloso, nos encanta trabajar, pero cuando hay un exceso, perdemos el equilibrio, entonces es negativo para nosotros. Entonces todo en la vida, pero con su justo equilibrio. Y hoy vemos que a lo mejor ponemos demasiada prioridad, o venimos de un mundo en el que demasiada prioridad al trabajo, la sociedad del rendimiento, ¿no? Nos convertimos en nuestras propias fábricas. Pero ¿qué pasa con esos tiempos, no? El tiempo de desayunar, el tiempo de comer, de seleccionar tus alimentos, de tener una conversación, de tomar un mate, de un paseo. Todo eso sí que ponemos mucho foco ahí. Así que sí, el día tiene 24 horas, pero nosotros la dividimos entre 8 durmiendo, 4 de trabajo y 12 horas para nosotros. Es como algo vital. Sí, no, además que es algo que nos equilibramos mutuamente, es decir, si por ejemplo él por su personalidad, ¿no? Que es muy creativa también, de meterse en muchos proyectos, es como que se enreda más ahí, pues estoy yo, oye, que te estás pasando, ¿no? O él a mí, aunque bueno, yo no tiendo a enredarme tanto, pero sí como que tenemos muy claro que tenemos que respetar, ¿no? Esos espacios nuestros como pareja y como seres humanos que necesitan otras cosas, no solo ser productivos. ¿Qué hay de la economía? Porque cuando uno trabaja 4 horas diarias, creo que habrá muchas personas que escuchando dicen, bueno, está fenomenal esto, yo quiero trabajar 4 horas diarias. ¿Cómo se hace para mantenerse trabajando 4 horas diarias? Nosotros creemos un poco en la diversificación. Yo lo llamo los grifitos. Entonces es tener varias actividades económicas y ir pues confiando en los goteos, ¿no? Mi actividad principal es escribir, entonces pues vendo mis libros o bien en papel o bien en ebook. También pues al mismo tiempo que viajamos pues puedo organizar charlas o conferencias en el sitio donde esté. Pues si estoy pasando el invierno en Andalucía, pues busco 2 o 3 sitios que estén un poco en consonancia con mis valores,
puede ser una sala de yoga, puede ser un bar cultural, y ahí pues haces tus conferencias y en ese momento pues vendes tus libros, o puedes ofertar un viaje que vas a hacer. Otra actividad económica que hacemos es pues un viaje a lo mejor o dos, que combinamos el viaje en naturaleza, haciendo deporte, que para nosotros es bestial por todas las hormonas de la felicidad que genera, con el desarrollo personal. Entonces se crea magia en la gente que viene con nosotros. Entonces, entre esa actividad económica, que también en las charlas podemos ofertarlas, decir, oye, vamos a viajar a Marruecos, vamos a viajar a Colombia para hacer esto, pues va entrando unos ingresos, pero que no es el tipo de trabajo que hacíamos antes de 8 horas al día, de lunes a viernes, en el que creo que éramos suicidas del tiempo, ¿no? Llegaba el lunes y yo deseaba que llegase el viernes. Sí. Y llegaba el lunes otra vez y decía, ¿cuándo llega Semana Santa? ¿Y cuándo llega el verano? Y era qué triste que tengamos un tiempo de vida que es limitado y que es precioso, pero que nosotros queremos que el tiempo se queme. En vez de decir, no, la idea que tenemos ahora es como cada día la tenemos que convertir en unas vacaciones. Necesitamos que el lunes tengamos unas mini vacaciones, yéndonos a escalar, bañándonos en un río, haciendo una ruta de senderismo, lo que sea. Entonces, con esos beneficios, pues nosotros gastamos muy poco. Yo, por ejemplo, antes de estar en la furgoneta compartiendo más, pues yo creo que gastaba 500 euros al mes o así. Muy bien. Y sí le doy mucha prioridad a la comida, por ejemplo, y al deporte, pero no le doy prioridad pues a salir a un restaurante, al consumo. No, es un foco más minimalista. Es como sacar cosas de tu mente para dejar espacio para lo importante. Entonces, ese espacio antes eran cosas materiales. Entonces, sacar lo material pues para tener más experiencia, más tiempo para ti, algo así. Es una filosofía preciosa, pero creo que no siempre fue así, ¿verdad? ¿Cómo comenzasteis? ¿Antes solíais llevar la típica vida de trabajo de 9 a 5? Sí, bueno, yo la verdad no puedo decir que nunca tuve mucho esa vida, porque desde que terminé la universidad como que me encantó viajar, sentía esa necesidad de vivir experiencias, ¿no? Y sí que combinaba vivir en otros países con trabajar, entonces trabajaba por periodos, pero es verdad que los últimos 6-7 años sí que me dediqué de manera más, como una vida más normal, vamos a decir, aunque trabajaba como cooperante internacional en ONGs, con proyectos, llevando proyectos, ¿no? Y sí que tenía mi horario, pues mi salario, todo ahí, aunque era estimulante para mí, porque al final era como mi vocación trabajar en estos proyectos, llevaba esa vida así más convencional, pero tuve ese momento en el que me di cuenta, ¿no?, de que había conseguido todo, además los que nos dedicamos, que él también por su experiencia en la cooperación internacional te da como mucho prestigio, la gente te ve como buena persona, ¿no? Tu ego está súper feliz de, ¡hala, es que mírala lo que hace!, ¿no? Y encima con un puesto de alto cargo. Entonces me di cuenta que eso me llevaba a no tener el estilo de vida que yo deseaba, a pesar de que sí me sentía realizada en muchos sentidos, pero me llevaba a un estilo de vida que yo no quería. Yo no quería trabajar 8 horas. ¿Por qué? No es por vaguería, sino porque tengo otras prioridades en mi vida también. No quería vivir en la ciudad donde tenía trabajo. Entonces, todo eso fue un proceso, ¿no?, que es lo que muchas veces pasa cuando quieres llegar a trabajar 4 horas o a un cambio de vida. Un proceso, yo creo, primero de deconstrucción, de deconstruir todas esas cosas que sobre todo están en tu mente, en tu ego, esa identidad, ir deconstruyendo hasta llegar a un momento en el que lo que él ha dicho, decido tener menos para dar más espacio a otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, es un proceso, claro que no es de la noche a la mañana, no trabajo y tengo tiempo y todo, no. Hay miedo, sí. Y yo en este caso estaba trabajando, es como que había conseguido el éxito social, pero no el éxito espiritual. Tenía todo, trabajaba de ingeniero en Banco de España y había seguido un poco todos los dogmas que la sociedad te propone. A ese templo de la felicidad, pero yo llegué a ese templo y estaba vacío. No encontré lo que me habían prometido. Y me sentí decepcionado porque tenía todo. Tenía mi casa comprada, mi casa salía en televisión, tenía un puesto de responsabilidad, tenía un futuro prometedor, casado, con todo, mi coche, mi chopper. Y digo, ¿qué pasa? Y yo me miraba al espejo, me sentía un poco farsante,
porque no me sentía auténtico con mis valores, lo que yo quería hacer en mi vida, pero sí sentía como que alguien había tomado las decisiones más importantes de mi vida y yo no las había tomado, ¿no? Muchas veces cuando tus padres te dicen tienes que hacer esta carrera o tienes que trabajar en esto tiene salida, esto no, tienes que ser un hombre de bien, esos mensajes que son repetitivos, ¿no? Y digo, ¿qué es un hombre de bien? ¿Qué es eso? Porque muchas veces, yo he estado muchos años trabajando en el sistema, 15 años, pero yo me veo ahora y aporto muchísimo más valor y mejoro mucho más las vidas de las personas ahora que cuando estaba trabajando para un banco de informática, que simplemente me consideraba un mercenario. Así me educaron, ¿eh? Claro. El sistema educativo yo lo veo como un sistema en el que te enseñan a ser dependiente de alguien que te va a dar un trabajo. O sea, sales de la universidad y el concepto es voy a mendigar un trabajo, voy a echar currículum a 20 empresas y a bien quién se digna a darme a mí un trabajo, en vez de elegir desde tu propósito, desde tu don personal. Desde, no, es que yo quiero ir por aquí. Y eso son creencias que están ahí arraigadas. Y nos costó salir de ahí. Es un proceso que da miedo, es una apuesta en el que además estás solo. Porque cuando decides cambiar de vida, tu familia muchas veces no está. Sí, no te apoyan. No te apoyan. Tus grandes amigos te tachan de loco. Sí. Entonces estás en soledad. Claro. Al final, para tu familia y para tus amigos, lo que eso supone es que vas a transformar tu vida y lo que eso a veces quiere decir para ellos es que se están quedando atrás. Que si eso es mejor, ¿qué es lo que están haciendo ellos con su vida? Entonces buscan todas las maneras posibles de justificar que donde ellos están es lo que está bien. Y entonces ahí empieza la crítica, ¿no? Y a veces una crítica en la que tú no estás dentro, ¿no? Y empieza pues en el grupo de amigos, mira que las ideas que tiene y cómo le va a ir, ¿no? Y se nos ha colado una invitada. El directo, muy bien. Es una avispa, ¿no? No, es algo raro, ¿eh? Y me pregunto, ¿hubo algún detonante para que decidieseis dar ese cambio de vida? ¿Y fue algo de la noche a la mañana? Como quiero transformarla y voy a hacerlo de una forma radical y a dejar toda esta vida que he construido atrás. ¿Tú tuviste un detonante? Bueno, podemos decir que igual sí. O sea, no lo sé exactamente, pero sí, hubo una situación, o sea, yo ya cuando había alcanzado lo que decimos como ese éxito, ¿no? Social, fueron como grandes preguntas que me vinieron de dentro, como la vida es solo esto y ya está, y solo consiste en seguir mejorando profesionalmente, pero es verdad que hubo un hecho también familiar. Mi hermana sufrió, en su vida una pérdida muy fuerte de un ser querido, entonces yo lo viví como hermana. También, por supuesto, porque, tenía cariño hacia esta persona, pero como hermana, ¿no? Y ahí, en ese acompañamiento de mi hermana, ¿no? En su duelo, en su crisis, que ella fue, de hecho, cuando ahí se abrió totalmente a la espiritualidad, al desarrollo personal, pues yo como un poco impulsó ese crecimiento mío y ese también decir, vale, es hora de tomar acción, no puedo estar con estas preguntas dentro mía, pero sin tomar acción, ¿no? Entonces, quizá para mí eso, junto con esas preguntas que yo ya tenía internas mías, fue como el detonante. Y ahí es cuando dije, actúa, Eva, a pesar del miedo, actúa. Para mí sería eso, más o menos. Sí. En mi caso, yo venía sintiendo una revolución interior por los viajes que hacía. Hacía muchos viajes, India, Vietnam, Turquía, Cuba, Perú, pero seguía trabajando. Leía muchos libros, un poco de antisistema, otro tipo de vida, otra vida es posible, ¿no? Autores como Henry Thoreau, Aldous Huxley, Ray Bradbury, Marcus, o sea, mucha gente que me tenía con la cabeza, pero yo no me atrevía a dar el paso. Tenía miedo. Estaba muy bien consolidado, una zona de confort muy fuerte. Pero uno de mis mejores amigos contrajo un cáncer con 28 o 29 años. Era deportista, lo tenía todo, llevaba una vida normal y de repente se lo llevó en un año. Y yo me sentí inmortal. Yo llevaba una vida que trabajaba mucho, exceso de trabajo, no tenía tiempo para mí. Realmente sentía que me estaba narcotizando porque de lunes a viernes trabajaba mucho, ganaba mucho dinero, pero llegaba el viernes y yo ocupaba todo eso con alcohol, fiestas en mi casa de lujo, gente.
de borracheras hasta el domingo, y al final volvía otra vez la semana, y yo digo, esto es una narcotización constante, no me estoy haciendo ni preguntas. Y eso que pasó a mi amigo Adrián fue algo que dije, la muerte está aquí, memento mori, o sea, recuerda que vas a morir. ¿Estás orgulloso de la vida? ¿Has creado un monumento poético de tu vida? Y yo sentía que no me sentía orgulloso de a pesar de tenerlo todo, ese éxito existencial no estaba en mí. Si en ese momento me hubiese dicho alguien, mañana te mueres, yo hubiese dicho, no he hecho nada. No he hecho nada, tengo éxito social, pero no siento que he hecho nada. Entonces, a mí fue un cambio total esa muerte. Y me siento un poco culpable porque durante esa muerte decidí separarme de mi pareja y dejarlo todo al mismo tiempo que mi colega se estaba muriendo. Y yo no estuve con él. No estuve todo el tiempo que yo hubiese querido estar ahí, ¿no? Y dices, hostia, qué fuerte. Y bueno, salió así, pero empecé a deconstruir toda mi vida. O sea, fue morir él y tardé 9 meses en dejar todo. La casa, el trabajo, coger una bici y salir a viajar, que para mí fue mi sanación. ¿Cómo empezó ese gran viaje? Pues ese gran viaje empezó después de esa noche oscura del alma, de dejarlo todo. Conocí a un amigo mío, suizo, viajero, que se llamaba Philippe, me habló del concepto viajar en bicicleta. Para mí era muy innovador, pero yo soy súper curioso y me encantan los desafíos personales, sobre todo los que tienen que ver con el miedo. Pienso que estamos en esta vida para superar miedos, es un poco una convicción que tengo. Con lo cual, cuando llega un miedo, sé que es mi asignatura pendiente, como si estuviese en el colegio. Hay una serie de asignaturas y ese miedo es una asignatura que yo tengo que aprobar a través de un proceso, ¿no? de días, sin tener prisa. Entonces empecé a viajar en bicicleta, en soledad. Tenía muchas ganas de estar solo. Llevaba mucho tiempo en lo que es en Matrix y para mí fue algo revolucionario. Me explotó la mente. Empecé a sentir como todas las hormonas de la felicidad de las que yo hablo mucho, ¿no? Endorfinas, serotoninas, dopaminas, oxitocinas, todas juntos, y eso para mí fue una fiesta para los sentidos. Contacto con la naturaleza, bañándote en los ríos, tiempo para pensar, no tener horarios, comer cuando tu cuerpo tiene hambre, dormir cuando está cansado, libertad absoluta. Fue algo maravilloso. Me costó encontrar el punto, porque estuve muchos años siendo libre, pero seguía sin ser feliz. Hay gente que confunde la libertad con la felicidad y puede ser libre y no feliz. Porque era libre, pero no había conectado con mi don, ni con mi sentido. No tenía un porqué cuando me levantaba. Estaba viajando, pero como un experimentador, un observador. Entonces, ahí empieza, ¿no?, el gran viaje. Y luego durante 2 años, eso se va consolidando. Cuando estás trabajando la arcilla y tú tienes ahí un potencial, pero no sabes lo que va a salir. Y al final, con los años, se va creando. Yo en mi caso ese gran viaje, después de esa crisis también o esa noche oscura del alma, pues comenzó por un viaje por Latinoamérica. En este caso con la mochila y parte del viaje con mi hermana en su acompañamiento de su duelo y de mi duelo, porque yo también estaba viviendo mi duelo de identidad, ¿no? Y empezamos un viaje por Latinoamérica y en mi caso sí que fue un viaje muy de búsqueda de respuestas, ¿no? También en esa inocencia de que estás perdido pensando que iba a encontrar un maestro que me iba a iluminar y yo ya iba a salir iluminada también y te das cuenta que no es así, ¿no? Pero bueno, fue como un viaje de muchas búsquedas de respuesta y en ese camino sí que fue un camino o un viaje de mucha introspección y espiritualidad. Y ahí es cuando comencé a tener mucho contacto también con las culturas chamánicas, con las plantas sagradas, ¿no? Que fue para mí también, yo creo, clave en ese viaje y en ese encontrar respuestas. Quizás no las que yo me imaginaba que iba a encontrar, sino otras. Y también fue un viaje donde empecé a sentir, yo creo, de manera como muy clara a la tierra, ¿no? A la madre tierra, como a escuchar de repente, que yo desde entonces lo digo, es que a mí los árboles me hablan. O sea, y ahí fue como empezar a escuchar de manera más clara a la tierra, ¿no? Que la tierra habla también. Y así empezó en mi caso. Qué bonito. Creo que las plantas nos llevan a conectar con la tierra, ¿no?
Y tenemos muy impresionante cómo nuestro cerebro está preparado para tener esa sinergia, ¿no? Así con la toma de plantas y que creen estos efectos que nos llevan a entender los mensajes que la Tierra tiene para entregarnos. La Tierra o entes, ¿no? Para mí ha sido conectar con la divinidad, ¿no? Y la experiencia sagrada más grande que he tenido en mi vida, pues ha sido gracias a ellas. Y el empezar a creer en esa figura de Dios llegó gracias a las plantas sagradas y me entregó una convicción absoluta de su existencia porque pude conocerlo, entrar en contacto con él o con ella, con esa entidad. No se puede poner un género, ¿no? Fue para mí un antes y un después. Y por eso me encanta hablar de ellas abiertamente, porque siento que hay personas que tienen que llegar a encontrarse con estas maestras, ¿no? Que son las plantas sagradas. Sí, yo en mi caso también, a partir de esa experiencia, que mi experiencia también más sagrada o más espiritual, fue en este caso con la ayahuasca, y a partir de ahí es que empecé a creer en Dios. Sí que creía ya quizás en algo superior, pero ahora no me da miedo decir Dios, ¿no? Cuando antes era, oh no, Dios lo asocias a la religión, ¿no? Y no tiene nada que ver, o sí, depende de la persona. Pero también como que me conectó mucho con el universo. Empecé a entender conceptos, o sea, porque los viví, entonces cuando lo experimentas lo integras y lo entiendes. Conceptos cuánticos, muy locos, como que no existe ni el pasado ni el futuro, ¿no? Que el tiempo no es lineal, como los fractales estos que vemos en Matrix y todo. Como empiezas a entender no solo a ti mismo, sino empiezas a entender como esa conexión del universo, ¿no? Y para mí también fue un antes y un después en mi manera de vivirme yo y de cómo vivo el exterior también. ¿Tú, Raymond, has podido experimentar también con estas plantas? Sí, yo recuerdo un viaje en 2006, creo que fui a Perú y estuve recorriendo en mochila todo el país y decidí ir a Iquitos y contratar un guía. Subí al Alto del Amazonas. No tenía pensamiento de tomar ayahuasca, pero mi guía Raúl me dijo, hay un chamán aquí en la selva que he trabajado con él otras veces y podría ser interesante. Y decidí vivir esa experiencia con el chamán. Nos metimos en la selva y estuvimos como 10 días y yo solo comía serpientes y piraña. Porque es que no, o sea, cazábamos nosotros, no llevábamos comida. Sí, serpientes y pirañas. Y pirañas y lagarto. Especies tipo lagartos diferentes, etcétera. Las arañas y eso no, yo no las probaba, no me gustaban, pero piraña comí un montón. Mira qué dieta, parece lo más apetecible las tres cosas, la piraña. Me costó, pero accedí a hacer el ritual. Y yo ahí tuve un viaje, no tuve un viaje de un contacto como suele decir las personas que han tenido esa experiencia. Yo tuve un viaje a nivel físico-corporal malo, me sentí como mal por dentro. Pero también entiendo ahora que es por mi personalidad. Yo estaba tomando esa planta sagrada, pero desde el control. No me dejé, no estaba fluyendo. Estaba con miedo. Intentaba controlar qué iba a hacer esa sustancia en mí. Entonces no era mi mejor momento, pero fue así. Pero lo que sí que tengo claro, que es algo, como has dicho, que yo tengo una convicción, es que después de ese viaje cambió mi vida. Justamente en ese viaje fue previo a que yo dejé todo. Pues ese viaje creo que lo hice en octubre. En enero ya estaba todo desmantelado. O sea, yo vine con unas ideas muy diferentes de lo que quería, un propósito, una dirección, y era imparable. O sea, es que me daba igual. Tenía a todo el mundo en contra. Tú imagínate las empresas como son, que llegué y dije, no quiero ni excedencia, no quiero firma, me voy. Y tu empresa te dice, es que te pago 10.000 más al año. Y tú dices, no, ni aunque me pagues 50.000, no, me voy. Es increíble, ¿eh? Pero eso es una fijación que, claro, todo te transforma. Es que tampoco puedes decir que hay una cosa, es algo multifactorial. Es el viaje, las personas que conoces. El viajar también te conecta con gente viajera, que por eso mi proyecto se llama Otra Vida es Posible, porque yo decía, hay miles de personas viviendo de otra manera y no lo veo en los medios de comunicación. Esta gente se les apaga el micro, no pueden hablar.
Y decía, hay esto, 1000 vidas. Y yo estaba convencido de que otra vida era posible. Por suerte hoy en día tenemos voz. Creo que eso es algo que antes no se veía prácticamente. Hoy en día pues está YouTube, ¿no? Hay canales, hay podcasts, hay distintas plataformas donde vamos hablando de lo que es vivir de esta manera y todas las bondades que tiene este estilo de vida. Para mí, retomando el tema de las plantas, bueno, veo que esa parte del control con el que hablas de que llegaste, le ocurre a muchas personas, ¿no? Que llegan y es como quieren mantenerse muy controlando la situación, qué es lo que va a ocurrir, queriendo saber exactamente cómo va a ser todo el proceso, entonces ya llegan antes de tomarla con ese control. Y para mí el dejarse ir es de vital importancia para experimentar plenamente, ¿no? Lo que la planta tiene para entregarnos. Y de hecho en las experiencias con DMT, que el DMT, bueno, es la dimetiltriptamina que tiene la ayahuasca y que también se puede fumar para tener un viaje muy directo, ¿no? En el cual pues se tiene un breakthrough que le llaman, que es como salir de este cuerpo y tener un viaje astral, ¿no? Fumando DMT suele ocurrir que muchas personas tratan de mantenerse en este cuerpo y en este plano, y una frase muy típica es la de déjate morir. Wow. Déjate morir. Y en el momento en el que uno se deja morir y deja de apegarse a esta realidad, hay partes y te encuentras con lo que tienes que encontrarte, ¿no? Que para mí es con la divinidad. Por eso lo siento la experiencia más valiosa que he podido tener en mi vida, porque me ha dado la seguridad de que hay algo más. Y para mí, antes pensar en el hecho de que sencillamente estamos aquí en este cuerpo, en este plano, y que después todo se acaba, se apaga y no, voy a dejar de existir, era algo que me incomodaba profundamente. Y de repente fue saber que se puede llegar a ser uno con esa gran conciencia que es Dios, ¿no? También lo que uno experimenta ahí es inefable, y yo trato de poner palabras a mi experiencia divina, y estoy muy limitado, ¿no? Por este cerebro que tengo en esta experiencia humana, pero ahí se entiende, y para mí no hay nada más bello que poder hacerlo. Sí, quizás yo, por mi inconsciencia en ese momento, ¿no? De las plantas sagradas, yo iba pues abierta, ya te digo, a encontrar ese maestro que me iba a salvar, ¿no? Entonces, por esa inconsciencia, que yo no tenía mucha idea, claro, que había oído hablar de todas estas plantas, me dejé llevar, o sea, yo estaba totalmente abierta, digo, me pase lo que sea. Y me gusta lo que has dicho, porque yo viví también en este viaje, ¿no? Como esa muerte del ego que a veces ocurre con la toma de plantas sagradas. Y es brutal, o sea, porque de repente en un proceso muy duro de agonía, ¿no? En ese viaje, mi ego murió. Y de repente estaba mi conciencia, o sea, mi voz por ahí flotando, ¿no? Y es como tú dices, cuando empiezas a entender que hay algo más. Y que somos uno. Que todo esto suena como muy bonito, pero que es una realidad. Y entonces tu vida te cambia. Ya no tienes como ese miedo, como tú has dicho. ¿Qué va a pasar después? Ya me muero y ya está, ya no, no. Sabes totalmente que hay después otras cosas, ¿no? Entonces, para mí las plantas sagradas, es verdad, también tengo que decir que este viaje para mí fue muy duro. O sea, porque a veces dice, ¿ha sido buen viaje o mal viaje, ¿no? Lo que a veces hablamos. Bueno, pues súper buen viaje en cuanto a lo que me ha aportado, ¿no? Ese conocimiento. Pero ha sido un mal viaje, en el sentido, ha sido duro, he vivido como si hubiera estado 3 meses ahí metida. Entonces, también ir siempre con respeto, ¿no? Que no se tome a la ligera y que sientas esa llamada, ¿no? Porque es algo muy poderoso que te va a dar mucha información, pero que no necesariamente es como, ¡guau! Sí, me estoy de viaje pasándomelo bien. No, tú lo sabes que es algo muy duro, a veces, ¿no? Otras no. Y que la planta se queda. Que tú no sabes, la planta se queda en tu cuerpo. Y tú no sabes lo que deja ahí. Eso es una cosa que ahora no lo sabemos, pero a lo mejor en un futuro sí sabemos. Porque todas las civilizaciones han tomado determinadas cosas de la naturaleza para alterar su consciencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y hay grandes religiones que han surgido y han salido de esa alteración de la conciencia. Entonces no podemos perder de vista eso. Sí,
un largo ayuno en el desierto de 40 días es una forma de alterar el estado de conciencia, ¿no? De hecho, el DMT, que se libera de forma natural, ¿no? Que estamos hablando del DMT en la ayahuasca, lo tenemos todos dentro. Sí, lo tenemos hay todos. momentos en los que se libera y un ayuno largo pues puede llevar a ello, a una experiencia mística, ¿no? El tener esa experiencia de unidad de la que has hablado también te lleva a darte cuenta de que todas las personas que tienes delante son tú. Son parte de lo que tú eres también, ¿no? Y para mí el morir es volver a fundirse en eso, ¿no? Esa disolución del ego que tanto tememos, para mí es maravillosa, es volver a ser uno, ¿no? Volver a estar integrados, fundidos, nadando en Dios, es la experiencia que yo tuve, ¿no? Y creo que al volver, con eso un poco más integrado, empieza a darte ese propósito, ¿no? De tratar de mejorar la vida de las personas que tienes alrededor. Y siempre y cuando, como hemos dicho, pues vayas con esa intención de aprender, con ese respeto y quieras verdaderamente obtener esos mensajes que va a tener para entregarte, que igual no tienen nada que ver con el propósito por el que ibas a esta ceremonia, ¿no? Pero creo que este camino pues te va llevando a eso, ¿no? A tratar de empatizar más, comprender más las experiencias de los demás y sus situaciones vitales. Y a mí, en definitiva, puedo decir, sin miedo a equivocarme, que me han convertido poco a poco en mejor persona, que han limado muchas de mis asperezas, con todas las que me quedan, pero creo que soy mucho mejor de lo que era en el momento en el que empecé a tomarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Y también lo que dices, ¿no? Te hace tomar conciencia de eso y de lo que nosotros muchas veces hablamos, que es lo que has mencionado, la ley del espejo, ¿no? Como incluso en las relaciones con tu familia o de pareja es brutal, cómo empiezas a ver en el otro lo que tú eres realmente o hacia dónde tú quieres ir o lo que a ti te sientes que te falta, ¿no? Entonces es como que la vida se convierte también, cuando empiezas a verlo así, como en una especie de juego de, pues ya, claro que a veces pues le puedo acusar a él de muchas cosas, de decir por tu culpa, tal, pero la mayoría de veces no, porque ya empiezo como a mirarme dentro, ¿no? Y entonces ahí se convierte como en un juego gracioso, es decir, claro, es que no me gusta eso de él, pero es porque yo realmente tengo que ser más como él, porque yo no pongo límites y él los pone demasiado bien. Entonces ahí es como un juego súper divertido y a veces doloroso, claro. Claro, yo veo a la sociedad como hablabais, un uno atomizado. Lo que le haces al otro te lo haces a ti. Es como que es un uno, el otro es como yo, pero está viviendo una versión distinta de mí. Porque yo he nacido en España y otra persona ha nacido en Bolivia. Entonces tenemos creencias y dogmas que están controladas por nuestro ego, vamos a llamarle. Pero es un uno. Al final entramos en el juego de la dualidad. Malo, bueno, blanco, negro, tristeza, felicidad. Pero el objetivo del desarrollo personal es integrar las polaridades, porque están siempre las dos. Yo te puedo hablar mal de una persona, pero también está el lado bueno. Yo te puedo hablar mal de un viaje, pero también está el lado bueno. Todo tiene malo o bueno. Por eso conectamos mucho con el agradecimiento, porque puedes ver las cosas muy malas, pero también puedes ver qué maravilla es este momento. O sea, todo es un cambio de perspectiva. Y nosotros cuando trabajamos con los grupos, o lo cuento yo también cuando lo escribo en los libros, es hacer ver a la persona que está con una narrativa mental y que tú eres esclavo de esa narrativa. Entonces nosotros intentamos cambiar la narrativa a través de una experiencia emocional. Que yo veo las plantas sagradas como algo hacen, o sea, hay una emoción de alto impacto emocional que cambian determinadas narrativas. Y si tú pensabas en esto es así o esto es así, o yo no creo en Dios, o sí, la planta te llega a un saber o una experiencia en concreto con un grupo y dices, pues sí, esto, yo he pensado toda mi vida que era así, pero ahora siento que no. Y es la emoción. La emoción es como aprenden los niños, ¿no? Y nosotros seguimos aprendiendo igual. El niño no aprende por memoria. El niño, los reyes católicos, todo se lo olvida. El niño aprende porque un profesor te hace emocionarte. Trabaja con la creatividad, con la curiosidad, pasártelo bien. Y nosotros de mayores también jugamos. Y nuestro juego es la creatividad. Sin creatividad no jugamos. Porque tenemos como esa presión social de cómo tiene que ser la vida. Y el juego de los adultos es estar en esa creatividad, moverse en esa creatividad. Dicen que
no dejamos de jugar cuando nos hacemos adultos, sino que nos hacemos adultos porque dejamos de jugar, ¿no? Y eso lo estoy teniendo muy presente hoy en día. La verdad es que me veo bastante enredado con las labores porque me he llenado yo mismo de cargas y por eso os hablaba al principio de que envidio una forma saludable, esa forma de vida, y es una envidia que lo que me lleva es a cambiar algunas cosas también la mía para ir acercándome a eso progresivamente, ¿no? Pero estoy a veces jugando con mi hija y me doy cuenta, ¿no? De que en el día a día no estoy sacando suficiente tiempo para el juego. He convertido un poco mi juego en ese Lego que voy haciendo para ir construyendo lo que voy construyendo, pero creo que tenemos que conectar muchísimo más con esa parte creativa que tenemos fuera del aspecto laboral, ¿no? Dentro de nuestras vidas. Por eso me parecéis un gran ejemplo a seguir en ese tema laboral y en esa jornada de 4 horas. Llegar al día, por favor. No es fácil, ¿eh? Que parece muy fácil decirlo, pero nosotros tenemos que ser policías de nosotros mismos. No sé si la palabra es policía, pero es muy fácil. Vivimos bajo un sistema y hay que estar en dieta mental, porque todo el alimento que entra aquí te influye. Entonces hay veces, como hemos hecho, esta forma de vida no es una forma de vida porque la furgoneta sea mejor vida que otra. Es simplemente porque es un contexto maravilloso para tener una dieta mental en consonancia con lo que nosotros estamos buscando. Más conexión con la naturaleza, menos tecnología, no tener televisión, no tener Netflix en la furgoneta, tener más diálogo, más comunicación. Pero a nosotros nos cuesta, ¿eh? Yo a veces también me enredo con mis propias redes sociales y Eva me tiene que decir, ya estás ahí. Hostia, sí. Y tienes que tomar conciencia. O sea que el error hay que permitirse cometer esos errores y no sentirse culpable de, ay, pues no lo estoy haciendo bien. Bueno, cada día lo hago un poco mejor. Mejora. Pero tener claro cuál es el camino, esa dieta mental que te va bien. Eso, y eso es muy personal. Sí, y yo creo que aprender, ¿no? También clave a vivir con ese miedo y esa incertidumbre, porque cuando trabajas menos, o no siempre, depende si tienes inversiones, ¿no? O no, pero tus ingresos económicos van a ser menos. Y ahí es donde también empieza esa narrativa, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Y cuando me jubile, y no sé qué, y no sé cuánto, y todo eso tienes que lidiar con ello y aprender a vivir y a decir, que no pasa nada, estoy ahora, lo estoy haciendo bien, ¿no? Podría ganar más, pero decido que no por otros motivos. Entonces, recordarte, ¿no? También constantemente porque el miedo y tu mente te va a querer llevar hacia otro camino. Habéis mencionado una furgoneta. Creo que hasta ahora no hemos dicho, es la forma de vida que tenéis ahora mismo. La tenemos aparcada aquí al ladito de nuestra casita con ruedas. Y también os movéis mucho en bici, vais combinando, ¿no? Así ambas formas de viaje. Veo que también hacéis escalada, estáis así como variando mucho, ¿no? En lo que es los lugares donde os encontráis y las actividades que vais haciendo. ¿Qué tal es la vida en furgo? ¿Cómo la estáis experimentando siendo una pareja en una furgo que es más reducida que esta? El denominador común de la bici y la escalada es un tiempo para ti en soledad. Son deportes muy meditativos y que generan hormonas. Entonces el trabajo que hay en una pared es que tu mente está totalmente concentrada en tu cuerpo. Es una experiencia muy corporal porque no hay mente. No estás pensando en los problemas que tienes. Es una estrategia de tú con la piedra. Y hay algo también bonito, espiritual con eso. Yo a veces llego a la piedra y toco la piedra y le pido permiso. La peña dirá, este está loco, tal. Pero no, como que me cuide. Puede haber accidentes. Son deportes que tienen un riesgo. Pero me sirve porque hay un desafío, hay un logro, hay una estrategia muy concentrada en tu cuerpo y es como que te saca realmente es un Kit Kat, que te saca de tu vida. Y la bici también es un ejercicio en el que estás en naturaleza y cuando viajamos juntos, no vamos juntos. Tenemos tiempo para tomar nuestros espacios. Eso no quiere decir que vayamos juntos, ¿no? No. Puedes retirarte e ir como 20 o 500 metros más atrás y tú estás contigo, haciendo deporte. Es algo maravilloso porque cambia tu manera de pensar. O sea, yo siempre digo que la mejor medicina natural es el deporte. Te trabaja súper bien, va contra la ansiedad, contra el estrés. Te da una positividad increíble a la hora de pensar, de buscar soluciones. Y sin deporte, yo siento que mi cuerpo no funciona igual. Hay una química, hay una droga ahí que se genera. Entonces, es perfecta la bici porque es el contacto con la naturaleza, pero además con diferentes realidades. Porque cuando coges un autobús de mochilero,
De A a B hay muchas cosas. Pero cuando vas en bici conoces cada metro de la carretera. Y saludas a la gente y la sonríes y la miras y te paras a tomar un café y conoces mucho más con profundidad la realidad social donde estás. Y nos gusta también hacerlo fuera de España porque saltas a otra realidad, con otras creencias distintas y dices, aquí el amor es otros parámetros, la muerte es otros parámetros, la felicidad de esta persona es otros parámetros. Todos buscamos lo mismo, pero llegamos de diferentes maneras. Y eso te da una visión increíble porque la diversidad enriquece. Sí, yo creo algo también que me gustaría decir de clave de la vida en bicicleta y la vida en furgoneta es que lo que él un poco ha dicho, cuando vamos en bicicleta yo siento que tengo mis espacios, como yo digo, además es mi práctica espiritual, no medito, pero entonces en bicicleta voy meditando o haciendo, no sé, cada día lo que yo siento, ¿no? Súper conectada a la naturaleza, a mí misma, a mi cuerpo, ¿no? Que es algo que me ayuda mucho la bici. Y, por ejemplo, estos últimos 5 meses, de enero hasta mayo, estuvimos viajando en bicicleta por Colombia y Costa Rica, y a la vuelta a la vida en furgoneta es como que los dos sentimos de repente que necesitábamos nuestro espacio, ¿no? Y mira que estamos acostumbrados a estar juntos, pero de repente en un espacio súper reducido teníamos que estar sin tener esas 5 horas por lo menos que estamos en bicicleta cada día, él a la suya, yo a la mía, ¿no? Y de repente fue, ¿verdad? Como que los dos sentimos, me está agobiando, él me está agobiando a mí, ¿no? Y es porque en la furgoneta yo creo que cuando vives 2 personas, una de las cosas difíciles es como tener esos espacios íntimos contigo mismo, sobre todo en una furgoneta tan pequeña como la nuestra. Ya ni os cuento siendo 3 y teniendo una bebé que llora mucho. Tenemos así muchos tiempos en los que sentimos que necesitamos respiros y nos cuesta porque, claro, con una bebé tiene esa demanda de ti. Tenemos siempre que estar uno de nosotros dos con ella. Claro. Y sabes que si te vas, y te vas durante más de media hora, y está intensa la bebé, pues va a estar la otra persona un poco quemada de estar tanto tiempo sosteniendo. Entonces, nuestros espacios son muy pocos, viviendo así en una autocaravana, ¿no? Es un auténtico desafío. Pero nos ha hecho aprender muchísimo. Y me doy cuenta de que muy probablemente podamos estar juntos muchos años de nuestra vida, si no todos, porque nos llevamos muy bien, hemos conseguido superar muchísimas vicisitudes de la vida, ¿no? Y así en ruta nos ha pasado de todo. Y teniendo una bebé, con la demanda que conlleva, hemos podido superar cualquier obstáculo que tengamos. Así que, bueno, creo que estos pequeños cubículos que se mueven son una gran aula en la que estar. Sí, y yo veo también que el desarrollo personal realmente es eso, porque nosotros crecemos a través del espejo de la convivencia. Tú no te sabes leer si no tienes a nadie enfrente que te está haciendo de espejo. Yo he viajado mucho tiempo solo en bicicleta, pero si no hay un movimiento interior estás viajando solo, pero es un viaje en el que no tienes por qué conocerte más. Te apañas y aprendes a responsabilizarte de tu vida. Pero si no hay un movimiento consciente interior de cambiar tu basurilla, tu alcantarillado emocional, quizá no lo cambies. Pero en convivencia y hay diálogo con la persona, te puede decir, eres egoísta, fíjate cómo haces esto, estás teniendo miedo, te acaba de saltar una herida. Y tú imagínate, nosotros creo que lo bueno que tenemos es que tenemos mucho diálogo y tenemos una especie de kintsugi, ¿no? Lo que es esta técnica japonesa para reparar la cerámica, que cuando se rompe un plato, ellos lo reparan con polvo de oro. Pero al reparar el plato o la cerámica, esa reparación tiene más valor que el original. Y en realidad nosotros trabajamos y nosotros nos vemos. Somos almas rotas por dentro y la sanación es reparar eso con polvo de oro. Entonces al final genera un ser humano roto pero de alguna manera sanado. Y eso te lo da el convivir, el hablar. Pero el convivir es que tienes que afrontar tus miedos y penetrar en tu sombra y muchas veces decir, es que me está diciendo que soy un miserable, pero hay una parte de miserable. Entonces tú también ahí empiezas como tu trabajo personal de sanación de kintsugi, ¿no? Y a mí me parece muy bonito. No quiere decir que estés en algún sitio donde sufras, porque eso me parece un suicidio, que estés con alguien que esté sufriendo todos los días. Pero si hay un cierto, como digo yo en las parejas, nivel de consciencia y compatibilidad, normalmente el diálogo es fluido y nos entendemos. No tienes que estar explicando a tu pareja todo lo que sientes porque la otra persona lo entiende. Lo entiende y trabajas en la solución, no en el problema.
Es muy interesante. Retomando vuestro viaje en bici, sé que tú, Raymond, en un momento del pasado tuviste un buen accidente en ella, que te tuvo un año hospitalizado. ¿Qué aprendizajes encontraste en ello? Porque lo veo una situación muy dura de vivir, ¿no? Sí, es otra noche oscura del alma. Hay gente que solo pasas una en tu vida, pero puedes pasar varias. Hay tormentas duras. Lo bueno es que siempre pasan. Pero esa fue una. Era el año 2010 y yo estaba muy envanecido. Me creía el rey del mundo. Creía que había conseguido un estilo de vida que estaba por encima de los demás. Estuve trabajando, haciendo dinero, pero me reía del mundo. Mi proyecto era hacer en bicicleta toda África. Entonces quería salir de Madrid y llegar a Ciudad del Cabo. Y era imparable. No me paraba nadie. Y yo muy soberbio. Con mis relaciones, con la gente que me preguntaba. Y prácticamente 2 meses después de salir, en Marruecos, iba con una persona, con mi compañera de ese momento, y nos atropelló un coche. Casi nos mata. Fue muchísima suerte. Muchísima. Y me rompió pues tibia, peroné, la rodilla, brazo derecho. Bueno, fue un trajín, una repatriación durísima. Pero yo me vi con todas las expectativas truncadas, en una cama mirando al techo, con la pierna llena de tornillos y con un médico que me ha dicho que se acababan los viajes en bici. Que se acabó eso. Y yo no me lo creía, no llegaba a comprender ni a asumir ese punto de frustración de no puede ser. Pero al mismo tiempo sabía que estaba vivo y que eso se podía haber terminado todo ahí. Y ese sentimiento de inmortalidad, de no nos va a pasar nada. Y todo el tiempo que dediqué durante un año trabajando mucho, ahorrando mucho, para vivir ese sueño. Pero yo me até a una expectativa. Y el sufrimiento viene de esas ataduras a las expectativas. No fluía. Era como el objetivo era claro. Por eso siempre hago una distinción entre vocación y misión. La vocación es algo que llevas, pero la misión es algo que tú te empeñas en conseguir. Y entonces eso nos lleva al sufrimiento. Entonces yo lo pasé muy mal. Sufrimiento, frustración, y ahí encuentras respuestas, ¿no? Que las encontré en gratitud. Pero me costó. No, estoy vivo. Y tengo una familia. Y a lo mejor no puedo montar en bici, pero puedo hacer otras cosas. Puedo a lo mejor caminar o hacer montaña. Tengo un montón de hobbies y no, pues los creo. Pero fue algo impactante para mí. Y eso me bajó el punto de soberbia a ser más humilde, a entender mucho más las circunstancias de la gente. De que tú te crees un dios y de repente tú crees que juegas a tu música, tú crees que vas a poner la música que tú quieres en tu día y la vida pone la música que quiere ella. Y tú no puedes decir, no, yo solo bailo merengue. No. La vida te pone rock and roll y tú bailas rock and roll. Y mañana es bachata y baila bachata. Tú no te puedes empeñar en bailar lo que tú quieras. Y yo me empeñé en que esto iba en esa dirección. Y de repente se cae todo. Y eso te enseña... No. Fluir. Ley de la impermanencia, que es mi base filosófica. Todo está en cambio. Lo que piensas hoy mañana no está. Todo lo que tú dediques en esta semana mañana se cae. No, voy a trabajar esta semana para ocurrir esto. Y lo que va a ocurrir no ocurre. Y dices, vaya pérdida de tiempo. Pues es como, trabaja desde el amor, con sentido, por lo que puedas poner y ábrete a la vida. Esa fue como mi gran enseñanza, que la aplicamos ahora en la furgoneta, en los viajes en bici, etcétera. Y eso te enfada menos. Porque al final tú quieres una cosa, como no te atas a la expectativa, pasa otra cosa y dices, bueno, pues la vida manda. Ha tirado los dados y manda. Aparte me da la sensación de que de una forma un tanto mágica suele ocurrir que el momento en el que soltamos, la vida nos ayuda y nos impulsa, ¿no? Porque cuando nos atamos mucho a esa misión de la que has hablado, ¿no? Que nos empeñamos en lograr, pues creo que cuando hay otro plan para nosotros, empezamos a encontrar todo tipo de obstáculos. Y si tratamos de sortearlos, la resistencia sigue ahí, hasta el momento en el que la sueltas, ¿no? A nosotros nos pasó subiendo el puerto de montaña de los Andes. Estábamos atravesando desde Chile hacia Argentina, en una de las subidas más desafiantes que hemos hecho, porque se nos había roto la caravana, llevamos ahí 3 meses. Y en medio de la cuesta empezó a salir humo. Pensábamos que se había rajado la junta de culata o la culata de nuevo, horrible, y llevamos 3 meses peleando por ello para conseguir arreglar el motor, invirtiendo muchísimo dinero, y cuando llegó ese momento, al principio fue muy frustrante, estuvimos ahí unos minutos diciendo ya está,
aquí nos quedamos, no va a subir los Andes y vamos a tener que volver a Santiago o a San Pedro de Atacama y venderla como una casita y tomarnos un vuelo. Y en el momento en el que empecé a pensar en los futuros posibles que había tomando esa decisión, dije... Se abre la vida. Hay tantas posibilidades, o sea... Veo que puede ser una invitación a cambiar totalmente de estilo de vida. Igual lo nuestro ahora es empezar otro viaje diferente o pararnos durante un tiempo, encontrar a la familia, a los amigos, hacer un poco de tribu. Hay muchas posibilidades y bueno, nos ha costado mucho construir esta casa, pero podemos empezar a construir otros sueños, ¿no? Nos siento seres que somos capaces de manifestar tanto y yo siento que nuestra vida ha sido así, ha sido como ir persiguiendo algunos sueños y esos sueños se han ido materializando. Y cuando nos hemos dado cuenta de que no era el camino ideal, tomábamos otro y aparecen nuevos sueños, ¿no? Yo soy muy de hacerlo así, de como proyectar hacia un futuro y decir, ¿cómo me apetece vivir en un tiempo? ¿Hacia dónde quiero ir, no? Me gusta tener un rumbo, pero también dejarme llevar y contemplar que en el día a día van apareciendo señales que nos van indicando un poco cuál es el rumbo a seguir, ¿no? Sí, cuando dices eso a mí me viene a la mente la palabra... ¿Rendición? Sí, se me ha olvidado. Es que la utiliza... a la mente, pero se me ha ido. No, la utiliza mucho, por eso digo, se la ha olvidado, pero ella la utiliza mucho. Sí, rendición. Bueno, sí, me viene mucho a la mente la palabra rendición, ¿no? Que es eso precisamente. Cuando estamos ahí sujetos que no nos queremos soltar a esas expectativas, es como, no, rendición y sueltas. Y cuando sueltas, es que es maravilloso porque se abren otras cosas, como dices, esto es magia, pero no, es porque has soltado, ¿no? Y lo que dices, los sueños van cambiando, nosotros también, cada uno de manera personal y ahora de manera conjunta, ¿no? Pues los sueños van evolucionando y tampoco hay que decir, no, es que yo era cicloviajera, entonces tengo que seguir ahí porque si no ya... No, pues a lo mejor llega un momento en el que no quiero eso ya más, o tú no quieres vivir en furgo y te compras una casa o te compras lo que quieras y es como ir aceptando, ¿no? Que tú vas cambiando y esa rendición de no querer quedarte ahí agarrado a esas expectativas o a esa idea que tú te has creado de ti. Tratar también de a las personas con las que se habla no contarles demasiado sobre lo que vas a hacer, porque me ocurre que siempre que lo digo es como luego me veo unos días más tarde que ya he cambiado y que lo que quiero es totalmente diferente. Esa es impermanencia. Peor aún cuando estás hablando a través de un canal donde te pueden ver miles de personas y estás hablando de unos planes, ¿no? O sea, yo me veo unos años atrás diciendo vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, en eso he cambiado bastante porque no sé para dónde iré. Pero estamos en el camino, ¿no? Como decía Heráclito, no puedes cruzar el río dos veces, porque ni tú eres el mismo ni el río tampoco, porque está todo en movimiento. Y sí que es verdad que mucha gente pues, te dice pues, las expectativas que tiene, pero tú no viajabas en bici, pero tú es como que te asocian a una determinada manera. Pero claro, es que estamos en evolución. Y es que somos muy influenciables. O sea, hay autores que han cambiado el mundo. Como decía la antropóloga Margaret Mead, dice, siempre un grupo minoritario de personas son los que han impuesto una idea y eran 4. Lo que pasa es que esos 4 se convierten en 10, en 100, en 1.000.000 y de repente dice, pues ha cambiado el mundo. Sí, pero que la idea la tuvieron 2. Jesús. Y, claro, y hay veces que estamos en tribus y tú estás llevando esta vida, pero empiezas a viajar y empiezas a influenciarte de personas maravillosas que te rodean y este vive de una manera, este de otra y tú vas cogiendo pues pequeños caramelos, ¿no? Pues voy a probar esto, tú vas enriqueciendo tu proyecto y todo cambia. De hecho, creo que lo que no es muy de evolución es quedarte en el mismo sitio como esto es lo mejor del mundo, ¿no? Esto es lo mejor en esta etapa de mi vida. También ocurre cuando uno vuelve a esos lugares donde tan bien se ha sentido que la segunda experiencia suele ser muy diferente, ¿no? Estamos hablando de ese río al que no puedes volver y es así. Yo he descubierto algunos lugares en mi viaje que me encantaron, porque tuve esa experiencia con algunas personas en un momento de mi vida, estando esa isla de esa manera, en la que prácticamente no había nadie, en unos días, de una temperatura determinada, y entonces uno romantiza muchísimo la experiencia que tuvo en esos días, y el recomendarle a alguien ir a ese punto, igual la persona que va ahí
tiene una experiencia tan diferente, puede no gustarle para nada, porque no nos va a contar lo que tú te encontraste, ¿no? Sí, al final las experiencias son eso, sobre todo yo creo, la gente con la que te encuentras, ¿no? Y cómo tú estás en ese momento, ese río del que hablamos y nosotros mismos, y cómo la vives, porque eso es muy típico, ¿no? Idealizas o te quedas atrapado a veces en el pasado. Es que en esta época yo era súper feliz o en este país tal, y lo que tú dices, vas y ya se te va a ir eso de la cabeza porque es totalmente diferente. Esta semana he tenido el minimalismo muy presente, lo he estado hablando con mi comunidad y me he dado cuenta de que minimalismo solemos ligarlo mucho a lo que es lo material. Cuando se habla de minimalismo, la mayor parte de las personas piensa en ello, en tener pocas cosas, ¿no? Pero está pues el minimalismo digital, está el financiero, está el minimalismo en las relaciones. Y cuando empiezas a analizar el minimalismo que tienes en tu vida y haces un despliegue de todo ello, que es a lo que me he dedicado esta semana, te das cuenta de que igual no eres tan minimalista como crees, ¿no? Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, igual hay unas cuantas cositas que cambiar que no estaba teniendo presentes. Por eso me parece un ejercicio buenísimo hacer. Y os lo cuento porque me parecéis personas que viven de una manera bastante minimalista. Entonces, bueno, quiero saber qué opinión tenéis sobre ello y hasta qué punto lo aplicáis en vuestras vidas. Bueno, la verdad es que nunca he hecho así como un estudio, como tú dices, tan nuestro, ¿no? De si en todas las áreas soy minimalista. Igual hay alguna que no. Pero así de primeras yo diría que para mí en este caso el minimalismo, como dices, no es solo no tener cosas o tener menos cosas, sino es tener más espacio para lo importante. Y a mí me sirve mucho también el minimalismo, ¿cómo llamaríamos? De información, ¿no? De nosotros no tenemos, bueno, ni televisión, ni Netflix, ni nada. Bueno, sí, el ordenador, por supuesto, YouTube, todas estas cosas. Pero es verdad que el no recibir tanta información de fuera, especialmente las noticias, como todo esto negativo, a mí me ayuda muchísimo para tener, pues, lo que trae el minimalismo al final, que es como una mayor calma mental o higiene mental. Mi mente, yo lo que siento es que está mucho más tranquila, no tiene ese ruido mental que me descoloca, ¿no? Y en concreto la vida en furgoneta a mí me encanta, porque lo hablamos mucho, que yo siento como si fuera, bueno, un videojuego, ¿no? O un personaje y actúo por pasos. Digo, paso 1, fregar este vaso. Paso 2, lo dejo aquí. Paso 3, lo seco, ¿no? Porque como encima el espacio es tan reducido y nos tenemos que comunicar para, espera, quiero pasar a ese lado, quiero pasar a ese. La vida es súper slow. Y en ese slow es como que estoy muy presente. No estoy así rápido. Muy zen. No, sí, muy zen. Entonces yo creo que lo de la información es algo que nos ayuda mucho, el que la vida sea tan slow en la bici. Luego también a nivel económico, ¿no? Lo que hemos hablado, pues necesitamos muy poquito dinero para vivir. Por supuesto, no significa que no queramos prosperar, ¿no? Y tener nuestra libertad financiera o nuestra paz financiera, ¿no? También. Pero quizás esos puntos serían los que yo me viene ahora sí de destacar. Sí, yo pienso que tiene que ver con la sobriedad, ¿no? Y como decía Mújica, siempre que quieres un bien, tienes que pensar en el tiempo de tu vida que tienes que dar a otra persona o a una situación para obtener ese bien. Y muchas veces no lo necesitas. Para mí el minimalismo yo no lo veo en que pueda tener un ordenador, última tecnología, etc. Tiene que ver con dejar espacio para lo importante. Porque vivimos en una sociedad que es una sociedad, pues eso, del descarte, como digo yo, que nos utiliza un poco la matriz como baterías para rendir a su favor, ¿no? A subir el Producto Interior Bruto, a generar riqueza, etc. Y es como, tenemos demasiada información en la cabeza que nos ocupa, pero ¿y lo importante? ¿Sabes? Mi familia, mis relaciones significativas, mi deporte, mi tiempo para cocinar, para pensar. Entonces, para mí no es tanto tengo algo un poco más caro, tal. Sí, soy minimalista, pero sobre todo necesito mucho más tiempo para lo que son las prioridades. Necesito 12 horas para vivir. Hay gente que cuando lo digo se ríe, ¿no? ¿Tantas horas? Digo, sí, es que nos han acostumbrado a que tenemos tiempo para tomar un café por la mañana, coger el metro, irte a trabajar y luego llegar, gimnasio corriendo en media hora. Y es como, no estoy teniendo. Para mí es minimalismo. Pero un concepto que yo trabajo mucho con la gente es, no puedes ser minimalista fuera si tú estás roto por dentro. Me explico. Nosotros trabajamos mucho el concepto de heridas emocionales. Y esto es muy potente cuando yo creo que es muy potente. Si tú estás roto por dentro con una herida de rechazo, de abandono, etc., normalmente la vas a querer ocultar o tapar o mitigar con algo material del exterior, ¿no?
Por eso es una sociedad, vivimos en una sociedad de adictos. Todos somos adictos a algo. Al alcohol, al teléfono, a las compras, a lo que sea, a las series. Todos necesito como poner el foco en otro lado porque me da miedo mirar dentro. Entonces, cuando tú estás mal, es muy fácil utilizar ese materialismo para tapar cosas. Entonces yo siempre digo, hay que ir a la causa. Lo de fuera se va a corregir si tú te corriges. En mi experiencia personal, yo tenía muchas cosas, pero también es para tapar toda la insatisfacción que tienes dentro, ¿no? Y que estás roto por dentro. Entonces, cuando empiezas a trabajar tus heridas, empiezas a comprenderlas y a decir, no, es que ahora las acepto. Es que ahora soy vulnerable, una persona que puede decir, es que soy así. Entonces no necesito taparlo con esto. Entro en un diálogo interior de comprensión de tu sombra. Al final vivimos incoherentes porque tu sombra dice una cosa y tú estás creando un personaje, un actor, para que los demás vean que eres otro. Pero en realidad lo que hay es esto, para que creamos un patrón de personalidad. Cuando tú te sanas por dentro, también te sanas por fuera. Entonces es mucho más fácil ser minimalista fuera cuando primero te has trabajado en el interior y te haces las preguntas incómodas, ¿no? ¿Qué necesito para vivir? ¿Cuáles son las 5 cosas más importantes que me hace feliz? Las enumeras. Esta. ¿Cuántas horas al día le estás dedicando a eso? Es que hay gente que te dicen 5 cosas que le hace feliz y dice, no le estoy dedicando ni un minuto. Me gusta salir en bici, me gusta ir con mis amigos a la montaña, ¿no? Me gusta hacer maquetas de barcos. Y yo le pregunto, ¿cuánto al día le estás dedicando? Ninguna. ¿Y a qué le estás dedicando el tiempo? Las responsabilidades, el trabajo, la colada, el no sé qué, es que ahora pagando deudas de aquí y de allá. Pues que para mí eso es el minimalismo. Preguntas claves de qué es lo importante en la vida, por qué me levanto por las mañanas, para qué vivo, y a partir de ahí, si yo me trabajo por dentro, lo demás es superfluo. No necesito cubrir nada con una comilona, un fiestón, ahora me compro un coche nuevo. No. Me comprendo y digo, no necesito eso para cubrirlo. Entonces yo entiendo así como el minimalismo. Estaba pensando en esas personas que sienten muchas veces una insatisfacción vital por la forma de vida que llevan, por no estar dedicando tiempo a sus mayores aficiones, a lo que les gusta y lo que quieren. Y creo que muchas de ellas llegan a la noche y Netflix está en su televisión y es a lo que recurren, a esa distracción, también por agotamiento, ¿no? Porque llegan y es como no han hecho nada de lo que verdaderamente les llena y han estado frente a una pantalla, en un cubículo trabajando, pues se drena toda esa energía vital, ¿no? ¿Qué os ocurre a vosotros cuando llega la tarde-noche? ¿Os sentís con vitalidad después de la clase de jornadas que lleváis? Sí, la verdad, bueno, a veces cuando escalamos pues ya como que la vitalidad, pero en general sí, porque tampoco... Él ha dicho que trabajamos 4 horas, bueno, cada uno tiene un horario diferente, pero depende. A veces hay días que trabajo, yo por ejemplo trabajo 2 días a la semana dando clases de español online y luego los otros, uno lo dedico más a redes y los otros no trabajo, ¿no? Tampoco. Entonces, al final de la jornada... Pues yo sí nos encontramos con vitalidad. La verdad es que nosotros a veces decimos eso, es que nos falta horas al día, pero no por como, ay, es que tengo que limpiar, tengo que hacer lo otro. No, es que en hacer la cena se tarda y más lo que digo, en la vida en furgoneta. Después comemos, hablamos y cuando llega la noche, claro que cada uno tiene su momento, ¿no? Después de hablar y tal. Si es muy tarde nos dormimos y si no, yo sí que me gusta más leer. Ese, digamos que es, porque lo que siento es que es muy fácil cuando te llegas a la cama en caer en el Instagram o todo, ¿no? Entro ahí y ya... En la narcotización. Ya no salgo. Y a veces, claro que me lo permito también, ¿no? Porque vivimos en esta sociedad y es algo que nos atrapa. Pero es como ahí también poner conciencia y decir, ah, no, es que lo que yo necesito o lo que sé que a mí me sienta bien es leer, ¿no? Entonces poner mucha conciencia, bueno, en lo que hacemos para no entrar también en ese ruido mental. Yo sobre todo es que el minimalismo lo diría con ruido mental. A mí por lo menos es cuando yo vivo en un mundo o en, no sé, en un lugar donde tengo muchos estímulos exteriores, donde tengo que preocuparme mucho de tengo que limpiar eso, tengo que hacer lo otro, mi cabeza está a tope. Y cuando vivimos esta vida, vale, nos vamos a escalar, ya hemos tenido nuestro momento de conexión, de naturaleza, de deporte, luego nos hacemos la comida, vale, trabajamos, es como llega la noche y no, me siento súper tranquila. Es una satisfacción como que has vivido.
Y al final, claro, quieres pocas cosas porque lo que posees te posee. Yo he sido informático y si tú ves cómo funciona un ordenador, siempre utilizo esas metáforas. Tengo varios programas abiertos, muchos en background, y el ordenador no va bien. Y yo al final digo, ¿qué pasa aquí? Ese es el punto de ansiedad. Y tienes que reiniciar. Y entonces no me gusta llegar al punto de ansiedad, porque si llego al punto de ansiedad lo voy a tener que tapar. Ya pierdo el control. Mi ego va a decir, pues esto hay que paliarlo de alguna manera. Vámonos de fiesta, ábrete un vino, tal. Entonces la idea es no llegues a ese punto de ansiedad. Porque es saber que el ordenador puede tener 10 programas abiertos. Pues no habrás 10 programas. Claro. Quédate con 2, 3, los estás manejando. No, puedo más. Por eso te decía antes que el renunciar es muy importante. Porque para crecer todos queremos más, pero para decir, no, es suficiente. Tengo que dejar un espacio de seguridad para mí, para mi equilibrio, para estar en la furgoneta, pocas cosas, lo justo, ropa, la justa, ¿no? Eva me dice muchas veces, pero si tienes 2 camisetas y tienes 3 calzoncillos, yo digo, puedo ir con la misma ropa, no pierdo tanto tiempo como se pierde cuando trabajaba en informática, la estética, todos los días, que si ropa, planchar, las corbatas, no puedes ir con una ropa igual al día siguiente. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que perdemos en ir a comprar cosas que no nos hacen ni bien? Tú empiezas a sumar todo ese tiempo y dices, quítalo y dedícalo en ti. Bueno, tengo amigos que han empezado la vida en furgoneta y empiezan a tener hábitos como nosotros y te dicen, son las 10:30 de la mañana y ya no sé qué hacer. Claro, te has levantado a las 7, has desayunado tranquilo, te has ido a correr a la playa, te has bañado, que muchas veces lo hacemos, en la playa con el perro, vienes y a las 10:30 dices, qué maravilla, pero te queda todo el día. ¿Y ahora qué? Entonces tienes que ver, hago deporte, me voy a hablar con una persona, tengo tiempo a hablar con un familiar, trabajo, ¿sabes? Reflexiono. O sea que si te lo montas bien y quitas muchas cosas superfluas, el día es largo, ¿eh? Y tanto, así lo hemos experimentado. Luego, sin embargo, cuando te lo pasas metido en las redes y en la pantalla, pasan volados, ¿no? Y en la rutina también, por eso intentamos escapar mucho de ella. También últimamente me he dado cuenta de cómo cuando caigo en algunos vicios, como puede ser la cafeína, ¿no? Una droga que, bueno, está totalmente aceptada y puede ser positiva, ¿no? El café, pues tomarse un café puede ser bueno para muchas personas. Para mí no lo era mucho y no lo estaba escuchando. Entonces me tomo un café que me resulta sobreestimulante para mí porque ya suelo ir como soy una persona muy activa y suelo ir un poco como una moto a veces y el café no me venía bien. No me escuchaba. Entonces como el café me acelera, a veces tenía que parar un poco y mi forma de parar, como tenía muchas cosas que hacer, era tomándome una cerveza porque estaba en plan demasiado acelerado, entonces me voy a tomar una cerveza para bajar esto, ¿no? Y el tomar esa cerveza luego me hacía sentirme peor porque me la había tomado a mediodía y no era una cosa que me estuviese haciendo bien. Y entonces eso me lleva a tener hábitos que son peores después de haberme tomado esa cerveza y ese café. Hasta que me di cuenta de que lo mejor era empezar el día con hábitos uno tras otro, que me fuesen bien, que me hiciesen bien, y así lo hago desde que me levanto hasta que me acuesto, intento hacerlo. Mi vida ha mejorado muy considerablemente, ¿no? Y hoy en día pues soy muy consciente de toda esa cadena de hábitos que voy teniendo y me gusta transmitírselo a algunas personas que siento que le está pasando, que se ven de repente en ese remolino de hábitos que no hacen bien. Es decir, bueno, empieza por hacer algunos, irlos implementando en el día a día, los que sí que van haciéndote bien y hacer un listado de hábitos, ¿no? De qué es lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto y qué es lo que es bueno, qué es lo que no me hace nada de bien ni de mal y esos otros que son claramente hábitos que son negativos. Ir poco a poco, irlos sacando del día a día, ¿no? Creo que esto lo menciona el libro de hábitos atómicos, que lo tengo por ahí, un grandísimo libro, súper recomendable. Sí, yo creo que los hábitos también son clave, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho cuando nos despertamos por la mañana, además que el primer pensamiento no sea ¿y si viene? O sea, lo apartas, hoy todo lo que tengo que hacer hoy, ¿no? O sea, que ese primer pensamiento sea pues de agradecer, ¿no? Como levantarte. Simplemente ese hábito ya cambia cómo empiezas el día. O sea, decir, pues agradezco el tener esto, estar al lado de esta persona, tener esta vida. Y esos hábitos es verdad que son muy importantes porque si no te puedes perder en ese entretenimiento fácil, ¿no? También de, pues ahora pongo Netflix, ahora lo otro. Y lo que tú dices me parece clave, saber qué es lo que a ti realmente te sienta bien. No porque lo diga no sé quién, autor, porque a lo mejor a ti no te va bien. Yo sé que a mí
O sea, un hábito que sería la hostia sería levantarme, como dicen, al amanecer. Pero a mí ese hábito no me va bien. Sí, yo tampoco soy eso. A mí tampoco. Entonces tampoco fustigarnos ahora, no, es que tengo que seguir estos para ser... No, escúchate, vuelta a lo mismo, conciencia y escucharse. Sí, creo que al final, si tenemos que resumir lo que es minimalismo para nosotros, es un contexto o una serie de prácticas que nos dan más tiempo, más libertad y más salud mental. Eso para mí es clave, que también lo conseguía en la bici, porque el viaje en bicicleta es muy minimalista. Llevas 2 maletas atrás y llevas lo justo para vivir y una cocinita pequeña para que vayas comprando. Y eso te hace muy consciente de ¿qué necesito yo para vivir? Es increíble. Y al final dices, te das cuenta que todo lo resuelves con poquísimas cosas. Pasa que yo sé que hay gente que luego se acostumbra al confort, la seguridad, porque vivimos en un mundo de confort, seguridad y certezas. Y por eso sufrimos, porque nos apegamos a ese confort y seguridad y certezas. Pero es que la vida no es así, y nunca ha sido así. Y sales de Europa, yo me acuerdo cuando trabajaba en proyectos humanitarios en Marruecos, y tú le decías, mañana a las 10 reunión, y te decían, inshallah. Y yo digo, no, inshallah no, a las 10 reunión. Y me decían, no, man, porque no se sabe. Mi familia depende de mí en muchas cosas. A lo mejor hemos tenido una inundación, claro, porque a ellos les pasan muchas cosas que en el primer mundo no pasan. Y yo estaba agobiado porque no se cumplía un horario. Y tú dices, ¿qué va? Es increíble, ¿no? Y dices, te enseña, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces yo veo quitar cosas para lo importante. Y al final, el estilo de vida de la furgoneta es, no, esto es un estilo de sanación. Elige tú el tuyo. No es una apología, quien no esté haciendo esto es que no sabe. No, es que a nosotros ese estilo de vida nos conecta con lo que estamos. Y posiblemente en un futuro sea una casa de campo y una huerta y la furgoneta para salir a hacer otras actividades. Pero lo que vaya contigo. Pero que te dé ese tiempo, esa libertad y esa salud mental que te conecte. Llevamos un muy buen rato hablando y sé que una parte de lo que habéis hecho tiene que ver con las causas sociales. Lo hablamos un rato antes del podcast y, bueno, de hecho, recuerdo un momento en el que hice una llamada contigo, Raimon. Estaba un poco frustrado porque hay un proyecto que desarrollamos en Paraguay en el cual hicimos una escuela para niños en una zona desfavorecida y lo hicimos con buena intención, pero la cosa no funcionaba y entonces no llegamos a recaudar lo suficiente. Teníamos dinero de los libros que había vendido, pero nos faltaba más fondos. Hice un crowdfunding, resultó funcionar muy mal. Dije, tengo audiencia y lo estoy moviendo, pero esto no funciona, ¿no? Y me vi muy frustrado en este proceso. Y bueno, me vais a entender que es bastante habitual, ¿no? Creo que hay mucha desconfianza por parte de las personas en los proyectos, igual porque puede haber muchos que no funcionan y entonces las personas no saben a lo que donar o dicen, ya suficiente tengo con lo mío como para tener que estar ahora compartiendo lo poco que tengo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber qué pensáis de ello, si creéis que es así, esa realidad, o verdaderamente hay muchas personas dispuestas a ayudar a estas causas sociales. Bueno, nuestra experiencia, claro, yo me dediqué de manera primero voluntaria y de manera profesional y sí que hay personas dispuestas a colaborar, pero cada vez hay más desconfianza también, ¿no? Porque de verdad existen pues personas, no creo que sean organizaciones, son personas a veces corruptas o que hacen una mala gestión, ¿no? Entonces sí que existe como esa desconfianza generalizada. Yo, mi opinión desde dentro, en las ONGs que yo he trabajado, no he visto como esa mala gestión de fondos, pero sí que a mí me llevó a querer dejar mi profesión porque yo decía, vale, todo esto que hacemos está genial, pero realmente es un pequeño parche, no estamos yendo a la raíz del problema. Y la raíz del problema, desgraciadamente, es algo que se nos escapa de las manos, ¿no? Es algo más de política o de por qué mucha gente de África viene aquí, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa miseria? Entonces ahí claro que te entra cierta frustración y decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo un parche, ¿no? En algo que veo que no va a tener un resultado duradero. Entonces a mí sí que me llevó a decir, vale, pues yo no puedo cambiar el mundo, también una aceptación, ¿no? No soy salvadora del mundo, no lo voy a cambiar, pero sí que puedo cambiarme a mí
primero y aportar lo mejor de mí a mis vecinos. O a lo mejor aquí como estamos ahora, pues en este encuentro intento aportar lo mejor de mí. O en mis clases de español o en los viajes que organizamos, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que igual no vas a poder hacer nada con la raíz de esa pobreza, pero tú sí que puedes hacer pequeñas cosas en las personas que están a tu alrededor. Yo por eso no coopero o no dono económicamente dinero, ¿no? a ONGs, pero sigo siendo voluntaria. Sigo siendo voluntaria dando clases de español y sigo haciendo voluntariados con animales, ¿no? O sea, yo sí que creo en que tenemos que aportar, ¿no? o estar al servicio, pero cada uno de la manera que encuentre. También es verdad lo que decimos, que las ONGs, pues hay quien lo hace bien y hay quien no tan bien. Sí, colaborar más con amor en vez de con dinero. Yo soy muy crítico. Yo he trabajado 8 años, he supervisado proyectos en Marruecos, Camboya, Senegal, he visitado proyectos en Sudamérica y tengo una sensación de decepción. Yo no creo en las ONGs. He estado trabajando mucho, he creado mis propios proyectos. Hay de todo, como dice Eva, pero creo que hay una actitud muy de samaritanos, de lavar la conciencia. Me parece que es la cara amable del capitalismo. Nos metemos en realidades sociales que no conocemos. No sabemos sus problemas de base y queremos ayudar, pero no sabemos ayudar. Y para ayudar hay que formarse. Que no es lo mismo que tú lleves una iniciativa y un proyecto económico donde las personas beneficiarias se sientan dueñas del proyecto y lo trabajen ellos, que vayamos nosotros a trabajar allí. Y a decirles cómo tienen que llevar su vida. Y a decirles cómo van a ser felices cuando tú eres un infeliz. Porque la mayoría de la gente que yo he visto ahí, hay mucho ego y hay mucha infelicidad que intentan tapar con ayudando. Y esto lo dice el Dalai Lama. Cuando sientas vacío, ayuda porque es la manera más fácil de cubrir tu vacío. Yo estuve 8 años trabajando y luego me di cuenta que estaba trabajando para mí, no para ellos. Y he abierto guarderías infantiles, he trabajado en proyectos agropecuarios, educativos, sanitarios, pero yo cuando me enfrentaba a los beneficiarios, yo incluso llegaba a ser consciente de cómo yo les criticaba. Es que no tienen un nivel intelectual, y no es que no tuviesen un nivel intelectual, es que no habían estudiado. Claro. Es que no comprenden esta manera, claro, no comprenden tu capitalismo, el que tú tienes en la cabeza, que cuando tú tienes un beneficio y lo inviertes, el negocio, pero es que ellos no han estudiado y no tienen ese capitalismo que tenemos nosotros como una religión. Entonces nosotros vamos allí con esa soberbia a darle lecciones a ellos, que muchas veces yo estaba trabajando con ellos, digo, pues esta gente, si tú les ves descalzo, tú sufres, pero ellos no. Ellos se han acostumbrado a una manera de vivir. Y no te voy a decir, no vamos a caer en el cliché de no, son más felices que nosotros. No, hay gente que no cubre sus necesidades básicas. Y porque se ría, no quiere decir que es más feliz que tú. Son mecanismos también que tiene el ser humano para poder sobrevivir, para seguir tirando hacia adelante. Pero yo, por ejemplo, sí apoyo la acción humanitaria. Cuando hay un problema en un país, un terremoto tal, todos a una, impuestos para eso, todos a una. Pero esos proyectos de ONG que nos vamos inventando, como yo me inventé, pues voy a crear una ONG sin saber, sin estudiar, sin conocer la realidad. Eso es de una soberbia absoluta. Yo eso fuera. Porque es que además África es dependiente total de estos pequeños proyectos de ONG, desde mi punto de vista. Y luego he visto mucha vinculación entre los estados que meten sus empresas de oro, de minerales, y luego los asocian a te hacemos 4 escuelas, te damos no sé cuántos millones para educación, pero déjame poner mi empresa de mármol para extraer... Esto es un negocio increíble. Y al final me quedo con lo que ha dicho Eva. No estás yendo a la raíz del problema de la pobreza. Es un problema también de reparto de la riqueza, de desigualdad, de dejarlos crecer. Fórmales, no les lleves dinero. ¿Quieres ayudarles? Fórmales en actividades en que creen sus propias empresas, pero de acuerdo a cómo es su realidad social, ¿no? Yo recuerdo que había un proyecto que se llevó mosquiteras a Senegal para combatir la malaria. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo primero, cogieron las mosquiteras y lo usaron de redes para el pescado. Porque esa es su realidad social. Y para ti lo importante es que no te pique el mosquito. El mosquito nos ha picado toda la vida. Necesitamos comer. Claro. Entonces es un poco ese ejemplo, ¿no? Claro. A nosotros nos ocurrió con la escuela que teníamos en mente hacer algo con esa mentalidad europea, diciendo tenemos que hacer algo que sea ecológico, una construcción de adobe, con esta clase de arquitectura que aparte es mucho más bonita, que se vea muy bien la escuela, que tenga un sistema educativo alternativo, que puedan tener una escuela Waldorf, Montessori o combinando varios sistemas educativos. Llegamos ahí y nos encontramos con una realidad tan diferente a lo que teníamos en mente y ellos lo que ahí querían era
una estructura en la cual se pudiese educar a los niños. Educar. Porque si no, su otra alternativa era empezar a trabajar, o en ocasiones las niñas prostituirse, o los niños pues estar traficando con drogas, porque no había una escuela secundaria. Entonces necesitaban 4 paredes, un profesor que pudiese seguir educándoles con lo que saben ahí, porque crear todo ese sistema, pues primero ellos no saben ni lo que es, para los padres pues es algo tan diferente que no es algo por lo que apuesten, y luego muchísimo más complejo de hacer, ¿no? Entonces finalmente pues optamos por hacer eso, que era lo que ellos necesitaban y no lo que queda bonito cuando se enseña en redes, ¿no? Y luego pues parte del mensaje fue también de estamos ahora mismo haciendo esto de lo que estamos hablando, vamos a construir esta escuela, mira lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo dejé de mencionarlo hace tiempo, ahora está saliendo porque es tema de hoy, pero no me gusta hablar mucho de ello porque también quise salirme un poco de eso, ¿no? De aquí hemos llegado y mira lo que hemos hecho, qué bonito lo que hemos hecho, construimos escuelas, ¿no? Sí, yo creo que es eso, que una de las claves es eso, que muchas veces ayudamos por nuestro ego y sobre todo que vamos con nuestra mentalidad y no escuchamos lo que ellos quieren o necesitan, ¿no? Y si fomentas las iniciativas que ellos tienen, vale, ¿no? Que ya es complejo de todas maneras cuando te metes en una organización más grande, ahí ya intervienen muchas cosas, pero que vaya, que la solución, ¿no? Si estás aportando tu pequeña gotita, ¿no? A ese problema concreto, pero no se va a solucionar, esa es la realidad. En mi caso personal me ocurrió que con 18 años mis padres me hicieron un buenísimo favor y fue enviarme a un voluntariado. Yo andaba perdidísimo en esa época y fui a un convento de hermanas que estaban ayudando en Etiopía a niños que tenían problemas motrices y problemas psicológicos. Bueno, había muchas enfermedades, ¿no? Ahí cuando fui hacíamos una terapia con ellos y en mi mente yo cuando fui fue como, bueno, voy a hacer algo buenísimo porque voy a ir ahí y voy a ayudarles. Y cuando fui ahí me di cuenta del enorme favor que me había hecho mi familia y el enorme favor que ellos me estaban haciendo a mí. Porque uno va no para ayudar, sino para ser ayudado. Claro. Y ese fue la gran lección. Me cambió totalmente la visión que tenía del mundo. Y cuando te enseñan eso y cuando eres niño y te dicen, oye, no te vas a terminar el plato porque hay niños que están muriéndose de hambre en África, claro, eso como es una visión que no ves, ojos que no ven, corazón que no siente. Y cuando vas y realmente ves lo que está ocurriendo en otros lugares, y eso es algo que te aporta el viaje, ¿no? Y que también te lo puede aportar sencillamente un viaje dentro de tu propio país a ver otras comunidades, otras realidades que viven otras personas, ¿no? Entonces es algo que recomiendo a las personas, el poder probarlo para ser ayudadas, ¿no? En un momento en el que estén perdidas. ¿Qué opináis de ello? ¿Creéis que el voluntariado es bueno para todo el mundo? Te hace tomar conciencia. Yo estuve muchos años enviando voluntarios. Era parte de la filosofía del proyecto. Nadie cobraba, no se pagaban los viajes, yo no cobraba. Ahora me di cuenta también que era por mi herida de injusticia. Ahora a lo mejor sí cobraría, pues estás haciendo un trabajo y es un trabajo duro, que en ese momento no lo hacía. Pero llevábamos a los voluntarios para una toma de conciencia, a trabajar y a ver las realidades sociales. Y es verdad, es mágico, ¿eh? Hay mucha gente, vuelve a casa y tú a lo mejor no te involucras, pero tú has visto otra cosa. Y ya simplemente cambiar ese punto de agradecimiento, subir una dimensión más de cómo agradecías ahora, cómo agradeces ahora, el simplemente entrar a tu casa, dar un botón y hay luz, ¿eh? Tú entras a una ducha, abres un grifo, sale agua caliente, todos los días. Y estábamos allí donde no había ni agua, ni electricidad, con problemas de que había pues con pulgas de los animales, etc. Y dices, Dios mío, que esta gente vive aquí todos los días. Simplemente agradeces y dices, qué oportunidad, que soy un privilegiado. ¿Cómo me voy a quejar, no? ¿Cómo me voy a decir, uy, que tengo una depresión? Es como tienes una oportunidad increíble. Entonces te cambia mucho la perspectiva de los voluntariados. Del voluntario, por ejemplo, tengo otra visión de lo que es la gerencia, ¿no? Porque el voluntario al final, si vamos allí a tener una experiencia y ver realmente para que puedas empatizar de cómo está el mundo y de que esa parte de la pobreza es una consecuencia de una causa que es donde hay que trabajar, pues te abre mucho la mente. Sí, yo pienso que el voluntariado es súper beneficioso para la persona que lo hace, ¿no? Como decís, pues es una toma de conciencia de otras realidades y como tú dices, te aporta mucho más tú cuando vas de voluntariado de lo que tú das. Porque realmente lo que das, también gestionando una ONG, me he dado cuenta que a veces los voluntarios, vamos a decir que molestan muy entre comillas, ¿no?
pero porque tienes que tener una persona que se esté encargando de él, que le esté enseñando para a lo mejor estar 2 semanas o 3 semanas o un mes, ¿no? Al final es más gestión que lo que ese voluntario, aunque tenga muy buena intención, puede aportar. Pero yo pienso que sí, que te cambia. Yo, de hecho, a mí mi primer cambio de vida brutal fue cuando decidí irme a un voluntariado a África, a Malawi, y estuve allí 6 meses, ¿no? Y entonces enfrentarme con esas realidades de decir, ¿de verdad esto es así? Pero curiosamente me pasó que yo me imaginaba, ¿no? Pues la imagen que tenemos todos de niños africanos llenos de moscas, ¿no? Así, muriéndose de hambre. Y que no es así. Y por supuesto, si hay hambrunas en ciertos lugares puede suceder esto, pero no es así. Son personas súper creativas, que buscan soluciones, que tienen alternativas, que son inteligentes y lo que decimos, diferente a nosotros, ¿no? Porque Buena actitud. o sea, entonces yo decía, pero y no se mueren de hambre, ¿vale? Ahora que tengan una alimentación fatal porque solo comen harina y agua, vale, pero no es esa imagen que también nos transmiten de pobrecitos, tenemos que cuidar de ellos, no. Son personas súper creativas y súper poderosas y que pueden resolver su vida. Pero a mí me cambió, de hecho, a partir de ahí fue cuando también decidí, ¿no? Formarme profesionalmente para trabajar en ese ámbito, ¿no? Y ahí me formé como cooperante internacional. Y sí, un cambio brutal. Y tengo que decir que se le ha olvidado que en ese voluntariado, cuéntalo, empatizas tanto con la gente, pero ella empatiza también con sus problemas, porque ella casi muere de malaria. Contrajo la malaria y la tuvieron que repatriar desde Malawi a Kenia. Eso es, o sea, sufrí malaria, o sea, hay mucha gente que se muere, otra que no, y depende en qué momento lo coges. Entonces mi malaria era un tipo que es como más agresiva, es a tus órganos vitales, y además, claro, yo fui a un pequeño hospital local donde te dicen, no tienes nada, ¿no? Y la realidad es que sí que tenía. Entonces ya era demasiado tarde cuando fui y bueno, o sea, me tuvieron que trasladar en avión de emergencia, ¿no? Y casi muero, la realidad. O sea, yo de hecho, que antes hemos hablado un poquito de la muerte, yo ahí pensé que moría, ¿no? Y en ese momento es como que se fue mi miedo a la muerte, yo tenía muchísimo miedo a la muerte, se fue porque me sentí en paz totalmente, solo pensaba en mis padres, ¿no? Pero yo me sentí en paz. Pero curiosamente me he dado cuenta después, siendo consciente de esto, porque no lo había detectado, que sí que se me activó un miedo que creo que todos tenemos, que es morir sola. Ya no era el miedo a la muerte, sino a la soledad y a morir sola, porque allí estaba completamente sola. O sea, al final otra voluntaria, una amiga mía, me pudo acompañar en mis últimos días en el hospital, pero al inicio estaba yo sola y era como, wow, se me activó un miedo profundo a morir en soledad, que en ese momento no lo detecté, pero lo he detectado ahora con cosas que a veces hablamos y tal. Digo, claro, tengo miedo a morir sola, pero mi miedo a la muerte se fue. Qué poderoso. Al igual que ha sido nuestra conversación. Para mí ha sido, si no el que más, uno de los podcasts que más he disfrutado haciendo. Me he sentido muy tranquilo. La verdad es que estar en vuestra presencia es así. La verdad es que reflejáis calma, sabiduría y bueno, es una gozada charlar con vosotros. Así que espero que sea el primero de varios encuentros que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Qué bueno. Pues muchas gracias, para mí también, para nosotros un placer estar aquí, conocerte, que teníamos mucha ganas, bueno, conoceros a todos, a toda tu familia y de esta entrevista que me ha resultado, pues eso, como estar en casa, ¿no? Sí, nosotros encantados. También te agradecemos el trabajo de difusión que haces, tanto operativo, íntimo, espiritual, porque cambia el mundo y cambia la gente. Hay una cosa que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, que es que cuando trabajamos en las ONGs intentábamos cambiar, forzar a los demás a que cambiasen el mundo. Y les pedíamos dinero con soberbia, ¿no? Oye, tened mucho dinero, dámelo para los proyectos, etc. Y la gente salía corriendo. Y ahora aplicamos una parábola, ¿no? Que es como, no persigas a las mariposas para que vuelvan a tu jardín. Cuida tu jardín y las mariposas volverán solas. Entonces, cuando tú, en este caso, trabajas desde tu propósito, no tienes que obligar a nadie. La gente llama a tu puerta preguntando qué haces para ser así, ¿no? Porque de alguna manera brillamos. Y nos hemos dado cuenta que nosotros cambiamos más la vida de la gente preocupándonos en nuestra estrella y en brillar. Y cuando la gente ve cómo estás, feliz, con paz en los ojos, etcétera, conectado con tu propósito, con tu creatividad, la gente dice, yo quiero eso. Y antes no lo conseguíamos. Y simplemente hay que dejar de perseguir a las mariposas
y uno embellecerse y las mariposas vuelven, porque todos queremos esa luz, ¿no? Ese brillo. Preciosa reflexión final, me quedo con ella. Gracias. Nada, gracias a ti, de verdad. Buen camino. Buen camino. Gracias y buen camino.